Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. Sabía exactamente lo que iba a pasar en los próximos minutos. Lo sabía desde hacía días. Y aún así, lloró. ¿Por qué lloraría alguien que ya tiene la solución en la mano? La respuesta a esa pregunta revela algo sobre Jesús que la mayoría nunca ha considerado. Y cuando lo entiendas, vas a ver esta historia y muchas otras de una manera completamente diferente. Hay un versículo en la Biblia que es el más corto de todos. Solo 2 palabras en el original griego. Jesús lloró. Juan 11:35. Una frase tan breve que parece casi accidental. Un editor moderno quizás la habría fusionado con la anterior. Y sin embargo, en esas 2 palabras vive uno de los momentos más desconcertantes, más humanos y más teológicamente densos de todo el Nuevo Testamento. Porque si lees el capítulo completo, algo no cuadra. Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo. En lugar de apresurarse, espera 2 días. Llega cuando Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Hay dolor a su alrededor. Hay reproche. Hay confusión. Y antes de llamarlo de la tumba con una autoridad que ningún ser humano ha tenido jamás, llora. ¿Por qué alguien que controla la situación por completo reacciona así? Hoy vamos a sumergirnos en este capítulo con más profundidad de lo que probablemente lo hayas hecho antes. Vamos a mirar el texto griego original, el contexto cultural del siglo I, la teología que hay detrás, y lo que todo esto significa para alguien que hoy está frente a su propia tumba. Porque esta historia no es solo sobre Lázaro. Es sobre todos nosotros. Antes de entender el llanto de Jesús, necesitamos entender quién era Lázaro para él. En el Evangelio de Juan, Lázaro aparece únicamente en el capítulo 11 y brevemente en el 12. No tiene discursos. No hace milagros. No tiene un rol activo en el ministerio de Jesús. Y aún así, el texto lo presenta con una frase que en Juan es inusual: Señor, el que amas está enfermo. La palabra griega usada aquí es pileo, amor de amistad, afecto personal, vínculo entre iguales. No es la palabra abstracta para el amor divino. Es la misma que usarías para describir el cariño entre 2 personas que han compartido tiempo, conversaciones, comidas. Más adelante, en el versículo 5, el narrador añade: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esta vez usa agapao, el amor más elevado. Los 2 términos distintos en el mismo capítulo no son accidentales. Juan está pintando una relación que tenía profundidad en múltiples dimensiones. Betania, el pueblo donde vivía Lázaro, era un lugar al que Jesús volvía. El capítulo 12 lo describe cenando allí. María, la hermana de Lázaro, es la misma que ungió los pies de Jesús con perfume costoso. Esta familia era parte de su mundo íntimo. Entender esto es crucial. Cuando Jesús llegó a Betania y vio llorar a María y a quienes la rodeaban, no estaba observando el dolor de extraños. Estaba frente al duelo de personas a las que conocía bien. Estaba viendo el resultado visible de una pérdida que él mismo sentía. Pero hay algo que a menudo se omite en la narrativa popular: el contexto del viaje mismo. Cuando Jesús finalmente dijo a sus discípulos: «Vamos a Judea de nuevo», la respuesta no fue entusiasmo. Fue alarma. «Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá?». No era una exageración. En Juan 10, poco antes, Jesús había tenido un enfrentamiento directo en el templo. Las autoridades religiosas habían intentado apresarlo. Él había escapado al otro lado del Jordán, exactamente donde estaba ahora. Ir a Betania, que estaba a apenas 3 kilómetros de Jerusalén, era caminar hacia la boca del peligro. Los discípulos lo sabían. Jesús lo sabía. Y fue de todas formas. Tomás, el que la historia recuerda por sus dudas, dice algo en este momento que suele ignorarse: «Vayamos también nosotros, para morir con él». Es una frase oscura. Algunos la leen como sarcasmo. Otros como fatalismo. Pero hay en ella una lealtad bruta y sincera. Tomás no entendía el plan. Pero estaba dispuesto a seguir aunque el destino fuera la muerte. El grupo viajó. Y cuando llegaron, Lázaro llevaba ya 4 días en la tumba. Lo primero que hace Marta cuando escucha que Jesús se acerca es salir a su encuentro. María, en cambio,
se queda sentada en casa. Esta diferencia es psicológicamente interesante. Marta es la que actúa, la que confronta, la que busca respuestas. María es la que se paraliza en el dolor. Y Marta le dice a Jesús una de las frases más cargadas del capítulo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No es una acusación directa. Es algo más complejo, es la expresión de una fe tan grande que convierte la ausencia de Jesús en la única explicación posible para la tragedia. Marta no está diciendo, ¿por qué no hiciste algo? Está diciendo, yo sé que si hubieras estado, habrías actuado. Después añade algo extraordinario, pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús responde, tu hermano resucitará. Marta entiende esto como una referencia a la resurrección final, al fin de los tiempos. Es la doctrina estándar farisea que ella conocía bien. Y responde con una afirmación doctrinal correcta pero fría, sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Y entonces Jesús dice algo que sale completamente de ese marco teológico, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta es una de las 7 declaraciones, yo soy, del Evangelio de Juan. Y es la única que viene en respuesta directa a una situación de muerte real, con una tumba a pocos metros de distancia. Jesús no está hablando de una doctrina abstracta. Está conectando esa doctrina con su propia identidad. No dice, habrá resurrección. Dice, yo soy la resurrección. La diferencia es abismal. Luego llega María. Y el contraste con Marta es total. María cae a los pies de Jesús. La misma postura que tenía cuando ungió esos pies con perfume. No confronta. No pregunta. Solo dice, exactamente igual que Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos hermanas, con estilos completamente distintos, llegan a la misma frase. Es casi como si la hubieran repetido entre ellas durante 4 días. Como si fuera la única oración que tenían. Y cuando Jesús la ve llorar, y ve llorar a los que la acompañan, el texto dice algo muy específico. La traducción habitual dice que se turbó en espíritu. Pero la palabra griega, embrimaomai, es mucho más intensa que eso. Se usa en otros contextos para describir el resoplido de un caballo enojado. Se traduce a veces como indignación interior, angustia profunda, incluso ira contenida. No es simplemente tristeza. Es una reacción visceral, física, que sacude desde adentro. Algunos teólogos han debatido si Jesús estaba enojado. ¿Con qué? ¿Con la muerte misma? ¿Con los que dudaban de él? ¿Con la situación? No hay consenso. Pero lo que sí es claro es que la escena no lo dejó indiferente. ¿Dónde lo pusieron?, pregunta Jesús. Señor, ven y ve, responden. Y entonces, Jesús lloró. 2 palabras. Edakrisin hou sous. En griego, una sola acción verbal en aoristo, un llanto que sucedió, puntual, real. La reacción de los que estaban alrededor fue inmediata. Miren cómo lo amaba. Es la interpretación natural. El amigo que llora junto a la tumba de otro amigo. Pero otros dijeron algo diferente, no podría que abrió los ojos al ciego de nacimiento, haber impedido que Lázaro muriera. Es una pregunta incómoda. Ilegítima. Si puedes curar a un ciego, ¿por qué no pudiste o quisiste salvar a tu amigo? El texto no responde esta pregunta directamente. En cambio, describe que Jesús se turbó de nuevo en sí mismo y se acercó a la tumba. ¿Por qué lloró Jesús si sabía lo que iba a hacer? Las interpretaciones principales son 3, y no son excluyentes. La primera, el dolor genuino ante la muerte de alguien amado. Aunque sabía el desenlace, el proceso fue real. El sufrimiento de María y Marta fue real. Y Jesús lo compartió. La segunda, la indignación ante la muerte como enemigo. En la teología juanina, la muerte no es un fenómeno natural neutral. Es el resultado de la ruptura entre la humanidad y Dios. Jesús estaba frente a esa ruptura en su forma más concreta, y reaccionó con todo lo que eso implicaba.
La tercera, la más profunda, Jesús estaba anticipando su propio camino. Resucitar a Lázaro en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, siendo ya buscado por las autoridades, era el acto que sellaría su destino. Lo que hacía junto a esa tumba era el preludio de su propia muerte. Llorar allí tenía más capas de las que ninguno de los presentes podía imaginar. «Quitad la piedra», dice Jesús. Marta objeta. «Señor, ya huele. Lleva 4 días. 4 días. No 3. El detalle es importante, como ya mencionamos. La creencia popular del primer siglo era que el espíritu rondaba el cuerpo 3 días. Al cuarto, la separación era definitiva. Marta no estaba siendo pesimista. Estaba siendo precisa. Y Jesús insiste. La piedra se retira. Lo que sigue es uno de los momentos más dramáticamente sobrios del Nuevo Testamento. No hay larga oración. No hay ritual. Jesús ora brevemente, en voz alta, y explica por qué, no por mí, sino por los que están alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y luego, en voz alta, Lázaro, sal fuera. El texto dice que el muerto salió. Todavía envuelto en vendas. Incapaz de moverse bien. Y Jesús dice a los presentes, desatadle, y dejadle ir. No hay descripción de la expresión de Lázaro. No hay cita de lo que dijo. No hay relato de la reunión con sus hermanas. El narrador corta a la reacción de la multitud. Ese silencio es uno de los más elocuentes de toda la literatura antigua. El milagro tuvo consecuencias inmediatas y brutales. Muchos de los judíos que habían visto lo que pasó creyeron en Jesús. Pero otros fueron directamente a contárselo a los fariseos. Y fue esta noticia la que precipitó la reunión del Sanedrín donde Caifás pronunció la sentencia que definiría todo: conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. El acto de vida más extraordinario del ministerio de Jesús fue directamente lo que aceleró su muerte. No es una paradoja accidental. En el Evangelio de Juan, es la arquitectura del relato. Y Lázaro, el hombre resucitado, tampoco estuvo a salvo. En el capítulo 12 se menciona que los principales sacerdotes planeaban matarlo también. Porque su mera existencia era una evidencia que no podían controlar. Había gente que iba a Betania no a ver a Jesús, sino a ver a Lázaro. El hombre que estuvo muerto era, él mismo, un testimonio viviente. ¿Qué hace un creyente hoy con esta historia? Primero, algo que suele pasarse por alto: Jesús no curó a Lázaro antes de que muriera. Lo resucitó después. La sanación que las hermanas esperaban no llegó en el momento que ellas necesitaban. Llegó más tarde, de una forma que no habían pedido ni imaginado. Hay algo perturbador en eso. Y también algo profundamente honesto. El Evangelio de Juan no promete que el dolor no llegará. No promete que Dios actuará en el momento que nosotros consideramos el correcto. Lo que muestra es un Dios que actúa, que se mueve, pero según una lógica que desde adentro del duelo no siempre es visible. La pregunta de Marta, si hubieras estado aquí, es la pregunta que millones de personas han hecho en diferentes formas a lo largo de la historia. ¿Dónde estabas cuando lo perdí todo? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? El Evangelio no la responde con una explicación. La responde con una presencia. Jesús llega. Y llora. Y actúa. A veces eso es todo lo que hay. Y quizás eso es suficiente. Pero hay preguntas que este capítulo deliberadamente no responde. Y me parece que son las más importantes. ¿Qué experimentó Lázaro durante esos 4 días? ¿Hubo algo? ¿Oscuridad? ¿Luz? ¿Consciencia? El Evangelio guarda un silencio absoluto sobre esto. En toda la literatura cristiana primitiva, Lázaro no habla de lo que vivió al otro lado. ¿Por qué? Una posibilidad: no había nada que contar que los humanos pudieran comprender. Otra: lo que vio era demasiado para ponerlo en palabras. Otra más: el silencio mismo es parte del mensaje. Y luego está la pregunta que más me inquieta. Lázaro fue resucitado. Volvió a vivir. Pero en algún momento de su vida, murió de nuevo.
Esta vez sin que nadie pronunciara su nombre desde afuera de una tumba. ¿Cómo enfrenta la muerte a alguien que ya estuvo muerto? ¿Le quitó el miedo? ¿Se lo multiplicó? ¿Cambió la forma en que vivió cada día siguiente? El Evangelio no lo dice. Solo sabemos que tuvo que esconderse porque estaba demasiado vivo para la comodidad de los que tenían el poder. Un hombre perseguido por el crimen de haber resucitado. Eso, en sí mismo, merece su propio vídeo.